Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir resolviendo el examen de Ciencias Físicas de la UNED del año 2000, de febrero de 2000. Vamos a responder a la pregunta número 4. En la pregunta número 4 se nos da esta función f minúscula, x elevado a x, y x es mayor que 0, que aquí he puesto de la forma equivalente, e elevado a x, logaritmo neperiano de x, y 1 si x es igual a 0. Y luego definimos, mediante esta integral definida, esta otra función, f mayúscula de x, como la integral definida, integral de Riemann, en este caso, entre 1 y raíz de x de f de t diferencial de t. Bien, la pregunta número 3 tenía que ver también con estas funciones. Y si recordáis, obtuvimos la derivada de f mayúscula usando el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Y la obtuvimos dentro del intervalo abierto 0 más infinito. Eso luego nos servirá, pero ahora de momento lo que se nos pregunta es otra cosa. El apartado A se nos dice f posee un único mínimo relativo, el B lo mismo, pero un único máximo relativo, y el C ninguna de las anteriores. Tenemos que ver cuál de estas opciones es correcta. Veamos. En primer lugar, la función f minúscula de x era continua en su dominio. Su dominio era el intervalo cerrado en 0, abierto en más infinito, 0 más infinito, ¿vale? Bien, aquí tengo una gráfica aproximada. Voy a intentar representarla de una forma, como digo, aproximada. Resulta algo así. Bien, en el punto 0 da 1, ¿vale? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha es 1, como vimos en la pregunta que respondimos, la número 3. Luego aquí tiene un mínimo que es absoluto, no hace falta que busquemos cuál es, y luego es, a partir de aquí, así. En todo caso, como veis, y es evidente por su definición, siempre f minúscula de x es mayor que 0. ¿Vale? Siempre es positiva, siempre está por encima del eje de abscisas. Vale, pues cuando hagamos la integral definida entre 1 y raíz de x, pues no sé, voy a poner 1, también está aquí, porque como veis, f de 1 sería e elevado a 1 logaritmo neperiano de 1, que el logaritmo neperiano de 1 es 0, entonces sería e elevado a 1 por 0, e elevado a 0, 1, como digo, también el punto 1, 1 pertenece a la gráfica de la función, pues la integral que nosotros hiciéramos, f mayúscula de x, de 1 raíz de x, siendo, claro, raíz de x mayor o igual que 1, esto tendría que ser siempre positivo. Es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo, en cierto modo, el cálculo de un área. Así, ¿vale? Si cogemos raíz de x mayor o igual que 1, evidentemente va a estar a la derecha del 1 aquí, y esta función va a ser este área que tenemos aquí. El valor de esa función en este punto va a ser ese área. Y claro, está por encima del eje de abscisas y será positiva, ¿vale? Ese área será positiva. Claro, f mayúscula de 1 será entre 1 y raíz de 1 de f de t diferencial de t. O sea, entre 1 y 1 de f de t diferencial de t, y eso sabemos que nos da 0. Bueno, que también corresponde a la idea, ¿vale?, del área de esta línea, por así decirlo. Y obviamente sería 0, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa si raíz de x está entre 1 y 0? Es decir,
si cogemos raíz de x aquí, a la izquierda del 1, bueno, este área es positiva, que correspondería al área entre raíz de x y 1 de f de t diferencial de t, ¿no? Pero claro, no es esa la definición de la función, ¿lo veis? Es al contrario. Por lo tanto, habría que cambiarle el signo para tener los intervalos de integración así. ¿Y eso qué pasaría? Pues pasaría que daría negativo, porque claro, este área es positiva, pero luego, al cambiar el signo, evidentemente sería negativa. ¿Qué tenemos entonces? Pues lo siguiente. Para raíz de x entre 0 y 1, bueno, puedo tomar o no el 0, lo voy a tomar, ¿vale? F de x es negativo. Y luego, para raíz de x mayor o igual que 1, f de x es mayor que 0. ¿Vale? Mayor o igual. Si f mayúscula de x, de la que estamos hablando, fuera continua, eso querría decir que pues, pasa de ser negativa a positiva y por tanto daría 0 en algún momento, cosa que ocurre, ¿no? Sabéis que da 0 en el 1. Pero bien, resulta que sí, que es continua f mayúscula de x. ¿Por qué? Pues porque es derivable. Es derivable en intervalo, como ya hemos visto, 0 más infinito abierto. Por lo tanto, es continua en ese intervalo, ¿vale? Si prescindo entonces de este valor, puedo decir que pasa de ser negativa a ser positiva, ¿vale? Realmente también es creciente. ¿Por qué? Pues porque la derivada que hemos averiguado era 1 partido 2 raíz de x elevado a raíz de x menos 1. Y eso evidentemente siempre daba mayor que 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que f mayúscula de x es siempre una función creciente. Y tendrá un mínimo, que en este caso será absoluto, en el punto 0, ¿vale? Y tendrá un mínimo absoluto en 0, que obviamente también será relativo, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que la solución aquí sería el apartado A.